Bien, vamos a ver ahora un ejemplo del uso del método simplex. Vamos a hacer el caso 2 cuando tenemos una función de minimización y las restricciones son del tipo menor o igual. Bien, tenemos en este caso minimizar z, que es esta ecuación, sujeto a estas restricciones, que lo voy a llamar la restricción 1, la 2 y la restricción 3, y las restricciones de no negatividad. Ok, entonces hay dos variables, x sub 1 y x sub 2, son dos variables de decisión. Lo primero que debemos hacer es llevar estas ecuaciones que están en su forma canónica a su forma estándar. Entonces empezamos con la primera ecuación, que es la ecuación donde está la función objetivo. Entonces estos dos términos que están en el segundo miembro lo vamos a pasar al primero y vamos a igualar a 0. Entonces tendríamos así: z más 5x sub 1 más 4x sub 2 es igual a 0. Ahora con las restricciones tendríamos 2x sub 1 más 2x sub 2 es menor o igual a 14, nos dice la primera restricción, pero debemos igualarla a 0. Para eso vamos a sumarle una variable de holgura, tal como s sub 1. Esta variable de holgura tiene un valor suficiente para hacer que esta ecuación, que es menor o igual a 14, ahora sea igual a 14. Lo mismo vamos a hacer con la segunda restricción. Tendríamos 6x sub 1 más 3x sub 2. Le vamos a sumar una variable de holgura tal como s sub 2, de tal manera que ese valor permita que la ecuación sea igual a 36. Finalmente, con la tercera restricción, 5x sub 1 más 10x sub 2 más un s sub 3 es igual a 60. ¿Okay? Ahora, para poder hacer mi tablero simplex, voy a completar los valores aquí. Por ejemplo, acá sería más 0s sub 1 más 0s sub 2 más 0s sub 3. Aquí sería más 0s sub 2 más 0s sub 3. Aquí sería más 0s sub 1 más 0s sub 3. Aquí sería más 0s sub 1 más 0s sub 2. Aquí sería 0z, 0z y 0z. Bien, ahora que hemos completado, vamos a hacer nuestro tablero simplex para poder trasladar todos esos datos al tablero. Bien, ahí tenemos dibujado el esquema del método simplex. Tenemos aquí en esta fila que están las variables. Tenemos las variables de decisión, las variables de holgura y el resultado. Aquí está z, que es la función objetivo. Aquí en esta columna están las variables básicas. Ahora vamos a comenzar poniendo los coeficientes de las restricciones y también de la función objetivo en las respectivas filas. Por ejemplo, aquí en z deberemos poner los coeficientes de la función objetivo. Aquí está nuestra función objetivo. Recuerdan que la pasamos a su forma estándar. Entonces sería, el coeficiente de z es 1, para x sub 1 sería 5, para x sub 2 es 4, para x sub 1 es 0, 0 para x sub 2, 0 para s sub 3, 0 para s sub 2, 0 para s sub 3 y 0 para el resultado. R significa resultado. S sub 1 está en la primera restricción, entonces aquí esta es la primera restricción. Sería 0 para z, 2 para x sub 1, 2 para x sub 2, 1 para s sub 1, 0, 0 aquí y el resultado es 14. Para s sub 2, 0 aquí, 6, 3, 0,
1, 0, 36. Aquí sería 0, 5, 10, 0, 0, 1, 60. ¿Bien? Entonces ya hemos puesto los coeficientes donde corresponden. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos fijamos en la función objetivo, en la fila de la función objetivo, aquí en esta fila, donde está z, en esta fila, y nos fijamos en las variables de decisión, x1 y x2. Sus elementos son 5 y 4. Debemos escoger el más positivo, dado que estamos en el caso donde la función es de minimización. Entonces debemos escoger el más positivo. En este caso sería la columna donde está 5. O sea, esta va a ser nuestra columna pivot. El más positivo es 5. Esta va a ser nuestra columna pivot. Ahora vamos a ver cuál va a ser nuestra fila pivot. En la columna de los resultados, sin contar el resultado para z, que es 0, tenemos los resultados 14, 36 y 60. Esto debemos dividirlo entre cada uno de los elementos correspondientes a la columna pivot. Por ejemplo, 14 entre 2, 36 entre 6 y 60 entre 5. 14 entre 2 es 7, 36 entre 6 es 6 y 60 entre 5 es 12. Debemos escoger el menor positivo, en este caso es 6. Ok, entonces escogemos aquí y esta va a ser nuestra fila pivot. 6 entonces será nuestro elemento pivot. Ahora debemos hacer 6, debemos hacerlo 1, o sea, debemos hacer que este 6 se convierta en 1. ¿Ok? Voy a llamar a este el renglón 1, el renglón 2, el renglón 3 y el renglón 4. ¿Ok? Entonces, para hacer el renglón 3, todo el renglón 3, para que 6 se convierta en 1, todo el renglón 3 debo multiplicarlo por un sexto o dividirlo entre 6. Entonces decimos el renglón 3 por un sexto. Al multiplicar el renglón 3 por un sexto, x1 sería una variable de entrada que pasa al tablero de las variables básicas. ¿Ok? Entonces x1 entra y s2 sale. Entonces tendríamos aquí z, s1, x1 entraría y aquí tendríamos s3. Entonces decimos un sexto por el renglón 3. ¿Ok? Entonces un sexto por 0 es 0, un sexto por 6 es 1, un sexto por 3 es 1 medio, un sexto por 0 es 0, un sexto por 1 es 1 sexto, un sexto por 0 es 0, un sexto por 36 es 6. Muy bien, entonces ya hemos hecho 1, este 6 que era nuestro elemento pivot, ahora este es nuestra fila pivot, recordemos. Ahora, a continuación debemos hacer ceros los demás elementos de la columna pivot, o sea, el 5 debemos hacerlo 0, el 2 igual, y este 5 también debemos hacerlo 0. Empezaremos con el renglón 1, o sea, donde está nuestra función objetivo z. Para hacer 0 este 5, entonces toda esta fila que está en el renglón 1, debo restarle 5 veces el renglón 3, que es nuestro renglón pivot o nuestra fila pivot. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, el renglón 1, lo hacemos por acá, el renglón 1 tiene como elementos 1, 5, 4, 0, 0, 0 y 0. Menos 5 que multiplica el renglón 3. Este es el renglón 3, recordemos, estos son los elementos del renglón 3. Entonces, menos 5 por 0 es 0, menos 5 por 1 es menos 5, menos 5 por 1 medio es menos 5 medios,
Menos 5 por 0 es 0. Menos 5 por 1/6 es menos 5/6. Menos 5 por 0 es 0 y menos 5 por 6 es menos 30. ¿Ok? Entonces, ahora sumamos. 1, 0, 4 menos 5 medios sería 3 medios, 0 menos 5/6, 0 y menos 30. ¿Ok? Entonces estos van a ser los elementos de la primera fila. Tendríamos 1, 0, 3 medios, 0 menos 5/6, 0 y menos 30. Lo mismo vamos a hacer con la segunda fila o segundo renglón. Debemos hacer este 2, debemos convertirlo en 0. ¿Ok? Entonces decimos el renglón 2 menos 2 veces el renglón 3. ¿Ok? El renglón 2 menos 2 veces el renglón 3. Bien, el renglón 2 tiene los elementos 0, 2, 2, 1, 0, 0 y 14. Menos 2 veces el renglón 3. Multiplicamos el renglón 3 por menos 2. Este es el renglón 3. Sería menos 2 por 0 es 0. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 por 1 medio es menos 1. Menos 2 por 0 es 0. Menos 2 por 1/6 es menos 1/3. Menos 2 por 0 es 0. Y menos 2 por 6 es menos 12. A continuación sumamos 0, 0, 1, 1, menos 1/3, 0 y 2. Muy bien, y estos van a ser los elementos que vamos a escribir en el segundo renglón. Tendríamos 0, 0, 1, 1, menos 1/3, menos 1/3, 0 y 2. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con el renglón 4. ¿Ok? El renglón 4, entonces, al renglón 4 le voy a restar 5 veces el renglón 3, que es nuestro renglón pivot. Muy bien, el renglón 4, entonces tenemos como elementos del renglón 4 al 0, al 5, al 10, al 0, al 0, al 1 y al 60. Muy bien, entonces 5 veces el renglón 3 sería, multiplicamos este renglón 3, que es nuestro renglón pivot, por menos 5. Menos 5 por 0 es 0, menos 5 por 1 es menos 5, menos 5 por 1 medio es menos 5 medios, menos 5 por 0 es 0, menos 5 por 1/6 es menos 5/6, menos 5 por 0 es 0, menos 5 por 6 es menos 30. Sumamos, tendríamos 0, 0, aquí tendríamos 10, menos 5 medios, tendríamos 15 medios, 0, menos 5/6, 1 y 30. ¿Ok? Pondríamos estos elementos aquí, 0, 0, 15 medios, 0, menos 5/6, 1 y 30. Muy bien. Entonces ya hemos completado la primera iteración. Muy bien, de esta manera hemos completado la primera iteración. Ahora vamos a seguir con la segunda iteración. Bueno, ahora como en el caso de la primera iteración, nos fijábamos en nuestra función objetivo z, ¿verdad? En el renglón donde está z, o sea aquí, y vemos
en los valores que tienen los elementos de las variables de decisión, o sea, x1 y x2, tenemos 0 y tenemos 3 medios. El problema va a terminar cuando aquí tengamos valores menores o iguales a 0. Entonces, aquí tenemos 3 medios, que es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, este sería nuestra columna pivot ahora. Esta sería nuestra columna pivot, ¿ok? En el primer caso, al empezar nuestra primera iteración, escogimos entre el más positivo, ¿verdad? Que era 5. Y ese en el 5 estaba nuestra columna pivot. Ahora, como solamente tenemos el valor de 3 medios, que es el más positivo, es el único positivo que tenemos, entonces este va a ser la columna pivot, donde está 3 medios, ¿ok? Ahora, para escoger nuestra fila pivot, debemos dividir, dijimos, los resultados, sin contar el resultado de la fila que estamos, de donde está nuestra función objetivo z. O sea, nuestra función objetivo z tiene como resultado menos 30. Sin contar eso, tendríamos resultados 2, 6 y 30. Eso debemos dividirlo entre cada uno de los elementos de la columna pivot. O sea, 2 entre 1, 6 entre 1 medio y 30 entre 15 medios. ¿Verdad? Ok, entonces 2 entre 1 es 2. 6 entre 1 medio es 12. Y 30 entre 15 medios es 4. ¿Ok? Entonces escogemos el menor positivo. En este caso es 2, ¿verdad? Entonces esta será nuestra fila pivot. ¿Ok? Y este será nuestro elemento pivot. Muy bien. Entonces nuestro elemento pivot, dijimos, si era diferente de 1, debíamos hacer alguna operación de tal manera de convertirlo en 1, pero aquí ya es 1. Entonces lo dejamos así. Entonces, la variable de entrada, vemos que este 1 se ubica en la columna donde está x sub 2, entonces x sub 2 va a ser la variable de entrada y ese sub 1 sería la variable de salida. ¿Okay? Entonces aquí va a estar z, ese sub 1 va a ser la variable de salida, entonces aquí entraría x sub 2, ¿ok? Entraría x sub 2 aquí, aquí tendríamos a x sub 1 y aquí tenemos a s sub 3. Entonces, la fila donde está x sub 2 queda igual, puesto que este es 1, entonces tendríamos 0 aquí, 0, 1, 1, menos 1 tercio, 0 y 2. ¿Ok? Entonces dijimos que las demás, vamos a ponerlo bien, vamos a ponerlo lo más derecho que podamos. 0, 1, 1, menos 1 tercio, 0 y 2. Ok, entonces dijimos que los demás elementos de la columna pivot debemos hacerlos 0, ¿no? Entonces la fila donde está 3 medios que debemos hacerlo 0, que es el renglón 1 o fila 1, al renglón 1 debemos restarle 3 medios el renglón 2, que es nuestro renglón pivot. ¿Ok? Entonces tenemos aquí los elementos del renglón 1, que son renglón 1. Tendríamos 1, 0, 3 medios, 0, menos 5 sextos, 0 y menos 30. ¿Ok? Ahora, al renglón 2 lo multiplicamos por menos 3 medios. El renglón 2 es este, nuestro renglón pivot. Menos 3 medios por 0 es 0, menos 3 medios por 0 es 0, menos 3 medios por 1 es menos 3 medios, menos 3 medios por 1 de nuevo es menos 3 medios, menos 3 medios
por menos 1/3 es 1/2, menos 3/2 por 0 es 0, menos 3/2 por 2 es -3. Ok, a continuación sumamos, ¿verdad? Sería 1, 0, 0, menos 3/2, menos 5/6 más 1/2, menos 2/6 que es 1/3, 0 y menos 33. Muy bien, entonces estos son los valores de la primera fila. 1, 0, 0, menos 3/2, menos 1/3, 0 y menos 33. Muy bien, ahora decimos del renglón 3. El renglón 3, desde aquí debemos hacerlo 0, o sea, donde está 1/2, todo este renglón, vamos a hacer que 1/2 sea 0. Al renglón 3 entonces le restamos 1/2 del renglón 2, 1/2 por el renglón 2. Ok, entonces el renglón 3 es, los valores que tiene el renglón 3 son 0, 1, 1/2, 0, 1/6, 0 y 6. ¿Ok? Ahora vamos a multiplicar por menos 1/2 el renglón 2. El renglón 2 es nuestro renglón pivot. Menos 1/2 por 0 es 0, menos 1/2 por 0 es 0, menos 1/2 por 1 es menos 1/2, menos 1/2 por 1 es menos 1/2, menos 1/2 por menos 1/3 es 1/6, menos 1/2 por 0 es 0, menos 1/2 por 2 es menos 1. Sumamos ahora 0, 1, 0, menos 1/2, 1/3, 0 y 5. ¿Ok? Entonces estos serían los elementos del tercer renglón. 0, 1, 0, menos 1/2, 1/3, 0 y 5. Ok, finalmente el cuarto renglón, decimos al renglón 4 le restamos 15/2 del renglón 2. Muy bien, entonces el renglón 4 tiene como elementos al 0, 0, 15/2, 0, menos 5/6, 1 y 30. Ahora multiplicamos por menos 15/2 el renglón 2, que repito es nuestro renglón pivot. Este sería 0, 0, menos 15/2, menos 15/2 por 1, de nuevo es menos 15/2, menos 15/2 por 1/3 sería 5/2, ¿ok? Menos 15/2 por 0 es 0, y menos 15/2 por 2 es menos 15. La sumamos. Muy bien. Entonces tendríamos acá 0, 0, 0, menos 15/2, menos 5/6 más 5/2, tendríamos 5/3, 1 y 15. Ok, entonces acá los elementos del cuarto renglón serían 0, 0, 0, menos 15/2, 5/3, 1 y 15. Muy bien. Entonces hemos terminado de hacer nuestra segunda iteración.
Bien. Ahora nos fijamos en nuestra función objetivo, en la fila de nuestra función objetivo, y vemos aquí donde están las variables de decisión x sub 1 y x sub 2, ahora son 0. Eso significa que hemos concluido ya de realizar el método simple y ahora debemos dar la respuesta. Pues z se minimizará con un valor de menos 33 y esto va a ocurrir cuando x sub 2 sea igual a 2, x sub 1 sea igual a 5.